Escritorio ventana. Compartir audio. Sí, claro, porque no compartir unos videitos. Ya, grabando. Chicos, buenas tardes. Buenas tardes con todos. Vamos a iniciar la clase del día de hoy, tocando también un tema absolutamente común en la realidad. No existe una persona que no haya pasado por haber presentado en algún momento de su vida este tipo de síntomas, ¿no es cierto? Lo que es ansiedad. Entonces, de hecho, nos interesa que ubiquemos bien cuándo se trata de una ansiedad normal, que es parte de nuestra vida y de nuestras emociones básicas, y cuándo se convierte en un problema de salud mental. Entonces, en esta parte yo quiero explicarles que es una emoción básica de todo ser humano. Les decía que no existe una persona que no haya pasado o no haya sentido ansiedad en algún momento de su vida, por eso es que no lo consideramos un problema. Todo lo contrario, el estar ansioso porque tengo que estudiar mi examen o tengo que ingresar a la residencia, ¿no es cierto?, o ingresar a un trabajo, se convierte más bien en un factor positivo que va a motivar que nosotros busquemos las formas de encontrar la respuesta que deseamos a nuestras actividades. ¿Cuándo se convierte en un problema? Cuando el nivel de ansiedad va a interferir con nuestras conductas, con nuestro comportamiento, ¿no es cierto? Y que además va a expresarse con síntomas físicos que van a ser perturbadores y que no nos dejan tranquilos. Si el corazón me late a prisa, si comienzo a transpirar, si la voz me tiembla, ¿sí?, no voy a poder cumplir con mis actividades cotidianas, de tal manera que se hace intolerable la ansiedad, ¿no? El otro tema importante es que ansiedad acompaña a la mayoría de los trastornos psiquiátricos en un síntoma muy frecuente, casi en la totalidad de cuadros clínicos, porque recuerden que estar sanos es estar en paz, ¿no es cierto? Cuando funciona bien cualquiera de nuestros órganos, ni nos damos cuenta de que existe. Es en el momento en que uno de nuestros órganos pierde función, se altera por las cosas que fueran, entonces comenzamos a preocuparnos, ¿no es cierto? Por eso es que es tan frecuente también en muchos cuadros médicos. Además, ansiedad va a incorporar tanto síntomas psicológicos como síntomas físicos. La mayor parte de textos les van a decir que se ubican casi como sinónimos ansiedad y angustia. ¿Cómo era? Había que diferenciar la ansiedad que la canta Nat King Cole de la angustia que creo que la canta Lucho Gálvez. Son totalmente diferentes en el sentido de que ansiedad incorporaría más bien toda la sintomatología del sistema vegetativo, ¿no?, todo lo que sería biológico, y la angustia más bien tendría que ver con los aspectos psicológicos. Todo lo mental estaría referido a la angustia y toda la ansiedad a todos los síntomas somáticos. Sin embargo, como les explicaba, en muchos textos ustedes van a encontrar que los tratan igual, ¿no?, como que equivalieran lo mismo. Y de hecho, al hablar de angustia o ansiedad, estamos tocando lo mismo porque vienen juntos, ¿no es cierto? No es que se separe lo que son los síntomas psicológicos de los síntomas físicos, ¿sí? Entonces, en general, vamos a decir que la ansiedad es una señal de alerta, pero también el miedo es una señal de alerta. La ansiedad y el miedo nos van a advertir de un peligro inminente y frente a ese peligro inminente vamos a tener que asumir una actitud, ¿no es cierto?, que signifique cómo afronto una amenaza. En el caso de la ansiedad es una amenaza desconocida, interna, vaga o conflictiva y que se va instalando gradualmente. ¿Qué es lo que definitivamente lo diferencia del miedo? Que también, como les decía, es una señal de alerta, pero la respuesta es en función a algo que conocemos, externo, definido y que se instala bruscamente, ¿sí? En este momento podríamos pasar
por una ansiedad, ¿no es cierto? Comienza a haber un terremoto, un temblorzote fuerte, vamos a tener miedo. Y en ese caso estamos hablando de que sería una señal de alerta en respuesta a una amenaza que conocemos, un temblorzote externa definida y de instalación brusca. Entonces, si queremos hacer una diferenciación entre lo que es miedo y ansiedad, diríamos que el miedo se produce, ¿por qué? Por un estímulo externo. En cambio, la ansiedad va a estar relacionada a un estímulo interno. Pero en ambos casos, tanto el miedo y la ansiedad van a producir, fíjense, respuestas instintivas, ¿no? Tengo que defenderme o tengo que huir. Eso es lo que va a pasar. Y va a haber una serie de alteraciones en el campo de lo somático. Esa es la diferencia entre ansiedad y miedo, que es una pregunta habitual, por eso es que se las hemos graficado de esta forma. Y bueno, tenemos que empezar también definiendo lo que es ansiedad. Ya nos hemos dado cuenta, ¿no es cierto?, que es tener, ¿no?, un temor a algo que desconocemos, ¿no?, y no podemos explicar, ni siquiera lo vemos. Algunos lo relacionan con un miedo ontológico, algo que pasó, algo que ocurrió y que no pudimos resolver. Simplemente se presenta ese sentimiento que sería en el campo de lo emocional, ¿sí?, con sentimientos de temor, de tensión, de preocupación, y que por supuesto llevan a la activación de nuestro sistema nervioso autónomo. ¿Qué dice la Asociación Psiquiátrica Americana? La va a definir como una aprensión, tensión o dificultad que surge por la anticipación de un peligro cuya fuente es desconocida. Por eso sería lo que correspondería a la ansiedad. Y esta fue la definición que se dio ¿no?, en 1975, sigue siendo válida. ¿Y qué nos dice el DSM-5? En cambio, es una emoción humana, un afecto, un estado interno enfocado más allá de la anticipación del peligro. Eso es ansiedad. ¿Cuándo decimos que la ansiedad se transforma en patológica? Fíjense, es puntual saber, porque esta es otra cosa que normalmente les van a preguntar. Como en todos los casos, un síntoma va a ser patológico cuando nos va a generar sufrimiento y como consecuencia del sufrimiento va a alterar nuestro nivel de funcionamiento en las áreas más importantes. Y cuando nuestros pensamientos, nuestras cogniciones son desproporcionales y desajustadas al estímulo provocador. Por ejemplo, hija de 15 o 18 sale a la calle a una fiesta, 12 de la noche o 1 de la mañana no regresa. Normalmente la mamá podría decir, ya la van a traer, ya le aseguramos un taxi, dijo que venía con la mamá de fulanita o qué sé yo. Pero de pronto comienza a pensar, ¿y si la mataron? ¿Y si la violaron? ¿Y si la robaron? ¿No es cierto? Ese tipo de cogniciones son desproporcionadas al estímulo provocador. Entonces, se convierten, por tanto, en cogniciones catastróficas que van a llevar a cambios somáticos que se van a percibir además, en el caso de las personas que padecen este síntoma, de manera alterada, persistente y estereotipada. Con mucha frecuencia hemos visto a chicas que cuando sus papás salen y no llegan, permanecen toda la noche despiertas. Miren, que salen los papás que no, uno diría, uno tiene seguridad, saben cuidarse, esperando y esperando que lleguen a la casa. Y bueno, nosotros tendríamos que definir, como hemos venido haciendo a lo largo del desarrollo de nuestras clases, si queremos entender ansiedad como un síndrome, entonces conocer cuáles serían los síntomas nucleares a lo que es ansiedad, ¿no? Y los síntomas nucleares van a estar constituidos por miedo y preocupación. Entonces, sí, ansiedad va a estar constituida por la preocupación. Y la preocupación es anticiparse a algo malo. Y lo que los pacientes dicen, ¿y si
y si a futuro pasa, y si lo matan, y si se accidenta, y si no me dan el trabajo, es anticipación de algo malo, ¿no?, que nos limita en la vida. Entonces, a ese síntoma nuclear que se llama preocupación, le podemos llamar tristeza ansiosa o expectación aprensiva. Algo malo va a ocurrir. Y el miedo, que se puede expresar como pánico o como fobia, ¿sí? Entonces, podemos describir, por tanto, la asociación que va a existir entre estos síntomas nucleares, el miedo y la preocupación, con regiones cerebrales y circuitos que los van a regular. Y estos están constituidos, fíjense, por el circuito centrado en la amígdala, que va a ser responsable del miedo. Hemos dicho que en el miedo está el pánico y la fobia. Y va a estar mediado el síntoma preocupación, ¿con qué? Con el circuito córtico estriado tálamo cortical. ¿Listo? Entonces, estos circuitos cerebrales son responsables de la aparición de este síntoma que se llama ansiedad y que va a estar conformado por dos síntomas nucleares. El miedo, constituido por panicofobia, cuyo circuito responsable, una vez que se activa, va a ser aquel circuito centrado en la amígdala. En cambio, el síntoma preocupación va a estar mediado por el circuito córtico estriado tálamo cortical. Entonces, si queremos desarrollar cómo este circuito del miedo, que está asociado al rol de la amígdala, ¿sí?, ¿qué pasa cuando este circuito es hiperactivado? Entonces, lo que va a ocurrir es que este sentimiento de miedo va a estar regulado por conexiones recíprocas, como ustedes pueden ver, entre la amígdala y el córtex cingulado anterior, ¿no es cierto? Amígdala, córtex cingulado anterior. Y por el circuito amígdala, córtex órbito frontal, ¿no? Ustedes lo pueden ver en los dibujitos aquí, creo que se los puedo mostrar. Aquí está, amígdala y el córtex cingulado anterior. Amígdala, córtex cingulado anterior, y por el circuito amígdala, córtex órbito frontal. Entonces, la hiperactivación de estos dos circuitos serían los responsables de este síntoma nuclear de la ansiedad, que sería el miedo. Entonces, seguimos con el rol de la amígdala, pero ya no solo en cómo provoca el miedo, sino, recuerden que cuando hay miedo, uno evita o corre o lucha, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo explicamos el rol de la amígdala en este caso? ¿Sí? Entonces, la evitación, que sería huyo, escapo, que me están amenazando con un arma, ¿sí?, sería un efecto o una conducta secundaria, ¿sí?, regulada, fíjense, por conexiones recíprocas entre amígdala y la sustancia gris periacueductal. Y la estimulación de este circuito es el responsable, como ustedes pueden ver, ¿de qué? De la lucha, de la huida o la parálisis. ¿Listo? Que es como, ¿no es cierto?, respondemos. O corro, o me enfrento, o me desmayo. Me quedo paralizado y no digo nada. ¿Listo? Entonces vemos cómo la amígdala sigue cumpliendo un papel sumamente importante en las diferentes expresiones del miedo. Está la evitación, ¿sí?, que me va a llevar, ¿no es cierto?, a que por hiperactivación de este circuito amígdala, sustancia gris periacueductal, o uno luche, uno escape o se quede paralizado. Y luego, dentro del circuito del miedo, continuando con el rol de la amígdala, vamos a ver que la respuesta endocrina, ¿no es cierto? Recuerden que la respuesta endocrina, ¿a qué nos lleva? A que nuestra suprarrenal fabrique cortisol, ¿no es cierto? A eso va. Nos estresamos inmediatamente, tenemos una sensación de miedo y es nuestra suprarrenal la que va a generar
cortisol. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? La respuesta endocrina que se va a desencadenar por el miedo ocurre básicamente por la activación, fíjense, de la amígdala, el hipotálamo y el eje hipotálamo-hipófiso adrenal, ¿sí? Con la secreción posterior de cortisol. Y fíjense por qué a través de estar en este estado emocional tensional podemos luego sufrir de enfermedad coronaria, de diabetes mellitus o de accidentes cerebrovasculares, ¿sí? Es la explicación de por qué estando con ese nivel de angustia, de miedo, uno puede, y la generación de cortisol, va a haber un incremento de enfermedades crónicas, ¿no es cierto?, como la enfermedad coronaria, la diabetes mellitus o una enfermedad aguda, un accidente cerebrovascular. ¿Con qué más se relaciona la amígdala a través de su circuito del miedo? Fíjense, con la respuesta respiratoria. ¿Qué pasa cuando estamos en esta situación de angustia, no es cierto?, de miedo? Entonces va a ocurrir que no puedo respirar, ¿no es cierto?, lo que nos lleva a la disnea. Entonces, la respuesta respiratoria desencadenada por el miedo ocurre básicamente por la activación por parte de la amígdala, ¿sí?, y el núcleo parabraquial, ¿sí? Este circuito, ¿sí?, una vez hiperactivado, trae consigo el desarrollo de la alteración en la respiración. Me falta el aire, ¿listo? Como consecuencia, si me comienza a faltar el aire y tengo disnea, va a haber un incremento de la frecuencia respiratoria, la sensación de asfixia, y si soy portador de asma, lo que va a ocurrir es una exacerbación o una presentación, ¿no?, inmediata de una crisis asmática. Entonces, seguimos con el circuito del miedo y cuál es el rol de la amígdala, por ejemplo, en la respuesta autonómica, que se desencadena junto con el miedo, ¿no es cierto?, que tenemos, ¿sí? Aquí va a ocurrir cómo amígdala y locus coeruleus, ¿no es cierto?, se relacionan, y cuando por acción del miedo se produce una hiperactivación, entonces va a haber una descarga vegetativa donde hay una intervención muy importante de noradrenalina. Y como consecuencia de esta intervención de noradrenalina se produce un incremento de la frecuencia cardíaca, se produce un incremento de la presión arterial. Y si esta hiperactivación se hace crónica, está permanente, no desaparece, entonces se eleva enormemente el riesgo de una isquemia cardíaca con alteraciones decrecientes de la frecuencia cardíaca y muerte súbita. Entonces, miren cómo uno, a partir del miedo, podríamos terminar incluso muertos, ¿no es cierto?, por activación de amígdala y locus coeruleus. Y luego, si seguimos con el circuito del miedo, ¿cómo, por tanto, se produce la ansiedad, no es cierto? ¿Sí? No solamente la ansiedad puede desencadenarse por un estímulo externo, el terremoto, el temblor, yo qué sé, un robo a mano armada o ver que alguien lo mate, no necesariamente por esto, sino también en base a la memoria individual de cada uno de nosotros. Entonces, creo que en varias clases hemos hablado acerca de lo que son las memorias traumáticas, ¿no es cierto? Cómo el maltrato infantil, el daño que hubiéramos sufrido, estresores con traumas, ¿no es cierto?, pueden quedar almacenados, ¿dónde? En nuestro hipocampo, y se expresan como memorias traumáticas. En algún momento les había dicho que el contenido de las ideas delirantes, de las alucinaciones e incluso de las obsesiones son el recuerdo de nuestra memoria traumática relacionada a los hechos, ¿no?, graves que hemos vivido. Entonces, ¿qué va a ocurrir, ¿no?, si yo tengo tantos niveles de ansiedad, ¿sí?, que pueden desencadenarse no solo por lo que me pudo pasar externamente, sino porque de pronto un estímulo
Por ejemplo, en el caso de una mujer que ha sido violada en un ascensor, pasa por un ascensor e inmediatamente, años que se había olvidado de eso, aparece el recuerdo de lo que ha sufrido. Entonces, en ese caso, esa memoria traumática almacenada en el hipocampo activa la amígdala, ¿no es cierto? Este recuerdo activa la amígdala, desencadenando luego la respuesta de miedo, y esto es lo que habíamos visto en el trastorno de estrés postraumático, que se expresa como un síntoma que es la reexperimentación, ¿no? Paso por el ascensor, inmediatamente aparece todo el trauma que ha sufrido la persona en torno a la violencia sexual. ¿Listo? Entonces, cuando nosotros hablamos acerca de cuáles son los neurotransmisores que están relacionados o que regulan, ¿no es cierto?, el circuito centrado en la amígdala y básicamente el circuito del miedo, diríamos que este miedo, ¿no es cierto?, que se produce en relación a la hiperactivación del circuito de la amígdala, está mediada, ¿sí?, por neurotransmisores tan importantes como serotonina, como el GABA, ¿no es cierto?, ácido gamma aminobutírico, por el glutamato, por el factor liberador de corticotropina, por la noradrenalina y por canales iónicos regulados por voltaje. Y si yo sé que este circuito del miedo se produce por alteración de estos neurotransmisores, por tanto, puedo entender, ¿no es cierto?, que estos neurotransmisores podrían ser utilizados como blancos terapéuticos en el tratamiento de la ansiedad. ¿No es cierto? Eso es lo que tendríamos que hacer. Entonces, cuando hablamos, ¿no es cierto?, del otro síntoma nuclear, que es la preocupación, que también se presenta en las obsesiones, ¿no es cierto?, ¿qué diríamos, no es cierto?, que la hiperactivación del circuito córtico-estriado, ¿sí?, tálamo cortical, vemos cómo, ¿sí?, hay una respuesta asociada desde el córtex, ¿no es cierto? Aquí está la corteza frontal dorsolateral, ¿cierto? ¿Sí? El estriado, el tálamo y con retorno a la corteza. Este es el circuito de la preocupación como síntoma nuclear de la ansiedad, ¿no es cierto? Entonces, corteza, prefrontal, dorsolateral, el estriado, el tálamo con retorno al córtex, y este circuito es el que se asocia con la preocupación constante y la rumiación del pensamiento. Y no lo quitamos y le damos vueltas y una y otra vez, generándonos, obviamente, recuerden que a partir de lo que pensamos generamos una emoción, ¿no es cierto? Si yo pienso, soy feliz, ese pensamiento me lleva a una emoción. Que si pienso, soy desdichada, ¿no es cierto? Va a ir acompañada de una emoción. Y pensamiento, emoción, me llevan a una conducta que tiene que estar relacionada a mi propio sentimiento. Eso es lo que pasa. Entonces, cuando se ha producido el síntoma preocupación y rumiación del pensamiento, es porque ha habido una hiperactivación del circuito córtico-estriado tálamo cortical. Entonces, igualmente, si yo sé que esta preocupación, ¿sí?, es el resultado de la hiperactivación de mi circuito córtico-estriado tálamo cortical, ¿sí?, puedo saber qué neurotransmisores están asociados, ¿no es cierto?, al funcionamiento de este circuito. Y la respuesta es, los neurotransmisores asociados son serotonina, GABA, dopamina, norepinefrina, glutamato y canales iónicos regulados por voltaje. Del mismo modo, el síntoma preocupación, que está mediado por estos neurotransmisores, nos permiten decir que estos neurotransmisores se convertirían ¿en qué? En blancos terapéuticos en el tratamiento para los trastornos de ansiedad. ¿No es cierto? Eso sería. Entonces,
¿Cuál ha sido la evolución histórica de los trastornos de ansiedad? Miren, en 1880, Beck le llamaba a todo lo que era ansiedad neurastenia. Entonces, ustedes no, pero nosotros hemos podido ver que la gente media amargada, difícil, enojada, irritable, es un neurasténico. Ese era el término. Recordando a Beck, ¿no es cierto? En el año 1926, ya Freud, que nos hablaba, clasificó todas estas ansiedades en 4 grupos. Y nos hablaba de las neurosis de angustia, de las neurosis fóbicas, de las neurosis obsesivas y las neurosis histéricas. Así era como Sigmund Freud clasificaba los trastornos de ansiedad. El DSM-3 separó las neurosis de ansiedad en trastorno de ansiedad generalizada, trastorno de pánico, ¿sí? Y todo aquello que Freud llamó neurosis fóbica, el DSM-3 lo llamó agorafobia, fobia social y fobias simple. Y con respecto a lo que Freud llamó neurosis obsesiva, el DSM-3 lo llamó TOC, trastorno obsesivo compulsivo. Y en relación a lo que Freud llamó neurosis histérica, ¿no? El DSM-3 lo desvinculó uno de otro, estaban juntos, y nos comenzó a hablar de los trastornos conversivos y los trastornos disociativos. ¿Por qué? Porque ¿qué tienen en común todos estos trastornos? La ansiedad y la preocupación. ¿Listo? Ya el DSM-4-TR nos habla, ¿sí?, de su clasificación en trastorno ansioso generalizado, el trastorno de pánico con o sin agorafobia, la agorafobia sin crisis de pánico, la fobia social, la fobia simple, ¿sí?, el TOC, los trastornos conversivos y los trastornos disociativos. De alguna manera se seguía manteniendo, ¿no es cierto?, esta clasificación. Había variado el que los trastornos de pánico puedan incluir la presencia o no de agorafobia. En el DSM-4, todo lo contrario, casi similar, porque no vemos un cambio, es exactamente lo mismo. Sin embargo, en el DSM-5 solo considera los trastornos de ansiedad social, el trastorno de pánico, la agorafobia, el trastorno de ansiedad generalizada y las fobias. Y separa en capítulos apartes lo que es el TOC, por eso que lo hemos manejado en un capítulo aparte, y a los trastornos neuronales funcionales, como los trastornos conversivos y disociativos, los clasifica en trastornos aparte. Eso es lo que hace el DSM-5. ¿Listo? Pero al final, antes nosotros teníamos un bolsón grande, ¿no es cierto?, que incluía todos los trastornos de ansiedad, y ahí poníamos el TAC, el trastorno de pánico, la agorafobia, fobias simples, fobias sociales, el TOC, los trastornos conversivos y disociativos, ¿no? Incluido el TOC e incluso el trastorno de estrés postraumático. Ahora vemos cómo eso se ha ido separando por las características individuales de cada uno de estos cuadros. Entonces, ¿qué dice nuestro DSM-5 y qué dice nuestro CIEDES? DSM-5 nos va a hablar del trastorno de ansiedad generalizada, del trastorno de pánico, además de los trastornos mixtos ansioso-depresivos y aquellos inducidos por sustancias o por enfermedades, ¿no es cierto? Y, si ustedes pueden ver, DSM-5 clasifica solo trastornos de ansiedad, en cambio la CIEDES sigue incluyéndolos en los trastornos neuróticos, ¿sí? Entonces, incluso si uno sigue revisando la psiquiatría alemana, que es tan clásica, tan importante, y que como son tan ordenados, ellos son los que han ido determinando y clasificando las cosas, como poniendo cada cosa en su sitio, nos van a hablar y nos decían que los trastornos neuróticos tienen como síntoma principal la ansiedad. Y los trastornos psicóticos ya sabemos qué, ¿no es cierto? Alteración del pensamiento, alteración de la percepción, alteración de la conducta psicomotora, que son básicos para que hablemos de psicosis, ¿sí? Pero, ¿qué más nos dice el DSM-5 y la CIE-10, ¿no? Nos sigue describiendo en los trastornos de ansiedad del DSM-5 la fobia específica, el trastorno de ansiedad social y la agorafobia. Y la CIE-10 también nos habla de los trastornos de ansiedad fóbica, la agorafobia, las fobias sociales y las fobias específicas. ¿Listo?
Entonces, y esto es como, es el curso y la evolución de los trastornos de ansiedad, ¿no? Nacemos, aparecen o no, todos vamos a tener ansiedad, lo hemos dicho, pero cuando estos síntomas se hacen severos, estos pueden estar relacionados a factores de riesgo, ¿no es cierto? Y a nuestros propios antecedentes genéticos, familiares, de personalidad, nuestro propio temperamento y los eventos que hayamos transcurrido a lo largo de nuestra vida, de tal manera que generemos algún tipo de trastorno de ansiedad, ya no solo vivirla como una emoción básica, ¿no? Este sería el umbral sintomático y la posibilidad de desarrollar un cuadro ansioso, progresivo, persistente o fluctuante, ¿sí? O bien, aparecida la ansiedad una vez se arreglen las cosas, genere yo habilidades de manejo de mis emociones y de repente el cuadro se vuelva remitente, se acaba, ¿no es cierto? Despierto cansado todas las mañanas. No dormí mucho anoche. Paso horas y horas pensando. Obsesionado. Reviviendo en mi cabeza todos los errores que he cometido. Una y otra vez. Y me castigo por ellos. Consumen mis pensamientos, como el moho en una manzana. No puedo sacarlo de la cabeza. Me carcome por dentro. Siempre temo al peor resultado posible. Antes de una primera cita, me convenzo que voy a hacer o decir algo equivocado. Antes de salir de viaje, temo tener un accidente desastroso. Me obsesiono con todo. Cosas que debería haber dicho en una conversación. Me vuelvo paranoico y pienso que mis amigos me odian. Como mi jefe me miró en la oficina el otro día. O que mi amigo no me ha respondido el mensaje que le envié y trato de pensar qué hice para que se ofendiera. A otros les parecerá tonto, pero para mí son miedos reales. Para mí es real. Me paso constantemente pegado al teléfono, necesitando la aprobación de otros, buscando mi dosis diaria de likes, de Instagrams y de retweets. La gente nunca adivinará por lo que estoy pasando. Trato de que mi vida en línea se vea feliz, emocionante y positiva. Veo en Facebook que la gente de mi edad tiene sus propios trabajos soñados y se comprometen o tienen hijos y se compran casas. Feliz, feliz, feliz. Hacen que mi cabeza quiera estallar. No puedo evitarlo. ¿Seré malo por envidiar sus vidas? ¿Seré malo por desear que pasaran por lo que estoy pasando? Desplazándome sin rumbo durante el día, con soluciones a corto plazo para un problema largo, que muy en el fondo sé que solo empeora mi ansiedad. Es como una droga. ¿Cómo puede tener un nombre tan irónico? Son redes poco sociables. Cancelo eventos a los que realmente quiero ir. Cuando llega la fecha y mi ansiedad es peor que nunca, tengo que decir que no, porque podría hacer o decir algo mal. Mis amigos dicen que no soy confiable y que supere mi problema, pero no puedo. Si tan solo supieran. Lo mejor que puedo hacer es quedarme en cama y dormir. Pero dormir es un problema. Dormir es difícil, porque tengo tanto en qué pensar sobre el día que viví. Mi cerebro nunca se apaga. Es como si estuviera atrapado en un remolino de mis pensamientos, observando el techo por horas. Y el ciclo se repite. Despierto cansado todas las mañanas. ¿Cierto? Una cantidad enorme, recuerden que este es uno de los cuadros más frecuentes, ¿sí? Y eso es en el mundo, no solo en el país. Y fíjense, y para completar el cuadro hay una gran comorbilidad de los trastornos de ansiedad, con trastornos de personalidad más del tipo de evitación, dependencia o con el trastorno obsesivo compulsivo, con todos los trastornos adaptativos, con estado de ánimo depresivo, con ansiedad, en los trastornos mixtos, con trastornos del comportamiento y también con trastornos del estado de ánimo propiamente dicho, como la depresión como episodio único o la depresión como episodios recurrentes, también con
el trastorno distímico. La epidemiología nos lleva a que tanto en el Perú como en Estados Unidos encontremos cifras similares de trastornos de ansiedad. ¿Sí? La prevalencia es mayor en las mujeres que en los hombres. En general son cuadros que se inician entre la adolescencia y la adultez joven. Y miren estas prevalencias, ¿no? De fobia social, fobia simple, agorafobia con o sin pánico, trastorno de ansiedad generalizada o trastorno de pánico. ¿Cómo vamos a revisar cada uno de estos temas? Entonces, en cada uno ya vamos a describir la prevalencia. Y vamos a iniciar la descripción del trastorno de ansiedad generalizada, el TAC. El caso clínico, por favor. El temor era seguir situaciones, pero esperar siempre había sido muy preocupado y tenía buenas calificaciones. Al presentarse en la universidad presentó un gran temor al examen por la posibilidad de empezar. Sin embargo, entró y inició sus estudios de derecho a los 18 años de edad. Sigamos. Estando en la universidad, las preocupaciones por sus notas fueron incrementándose y además se preocuparon los temores en base a alguna desgracia o recibir alguna mala noticia tal como sufrir un salto en nuestro curso, de algún familiar se entere que muera, enfermo que muera y que no hace primero para acabar la infección. Empezó a tener dificultad para conciliar el sueño, pensando antes de dormir en lo que iba a pasar el día siguiente, en la posibilidad de que algo saliera mal. A medida que iba transcurriendo el día, se iba sintiendo cada vez más fatigada y con dolores en la cabeza, el cuello y el hombro. Asimismo sentía cólera cuando veía que las cosas no ocurrían con la rapidez que ella necesitaba, mostrándose irritable con sus amigos y familiares. El pensar continuamente en sus problemas y discusiones impedía con su capacidad para concentrar y su rendimiento académico comenzó a declinar. Entonces, tú mismo, ¿cómo se encuentra el estado de ánimo de Ana? Presenta angustia, temor, bueno, Y la anticipación a lo malo, no se está preocupada porque ni siquiera sabe si daría bien su examen, ya estaba preocupada, no ingresaré, me sacaré malas notas, no me va a alcanzar la plata para la pensión, se adelanta algo que probablemente nunca ocurra, ¿no es cierto? Ana tiene energía para realizar sus actividades. O sea, tiene la energía, pero la está desgastando en otras cosas, ¿sí? ¿Tendrá algo que ver sus alteraciones del sueño? Sí, porque si no alcanzamos, no tenemos sensores. ¿Los dolores que experimenta serán importantes? Ya habría que evaluar. ¿Cuánto tiempo lleva con este cuadro? Desde que entró a la universidad. Antes, todavía, ¿no? Desde el colegio se preocupaba por sus notas, se preocupaba, siempre estaba así, ¿no? Era muy buena estudiante, pero seguía preocupada por eso, ¿sí? Probablemente la preocupación era la que la llevaba a estudiar más. Continúa, por favor. Debido a estas dificultades, yo médico que el citalopram, 5 miligramos en la mañana por 6 días, y posteriormente 10 miligramos en la mañana. Y así mismo, a 0,5 miligramos en la mañana y 0,5 miligramos en la noche. Adicionalmente, el estudio progresiva terapia cognitivo-conductual. Desde el primer día que inició el tratamiento farmacológico, pudo dormir mejor y los dolores musculares. Luego de 4 semanas de tratamiento, la farmacología había disminuido sustancialmente y se localizó un retiro gradual y concentrado, continuándose a la misma dosis de 10 miligramos de citalopram. Luego de 8 semanas de tratamiento, la paciente adquiría el 90% de mejoría. Entonces ya había dejado de participar y se le planteó continuar con el citalopram por al menos un año. Entonces vemos que se ha combinado al comienzo un inhibidor selectivo de recaptación de serotonina y una benzodiazepina. Pero también, como ustedes pueden ver, se ha retirado la benzodiazepina y nos hemos quedado con el inhibidor selectivo de recaptación de serotonina. Por obvias razones, ¿no es cierto? Benzodiazepinas pueden generarnos dependencia,
Benzodiazepinas producen deterioro cognitivo y benzodiazepinas en chicos se convierte en ingreso. ¿Sí? Por esas razones se ha suprimido clonazepam y nos hemos quedado con escitalopram. Entonces, el trastorno ansioso de ansiedad generalizada, fíjense, lo que hemos visto en el cuadro de ansiedad y preocupación crónicas y exageradas en relación a lo que está viviendo. Es estudioso, es inteligente, pero siempre está anticipando algo malo. ¿Y si no ingreso a la U? ¿Y si no apruebo mis cursos? ¿Y si no me alcanza la plata? ¿No es cierto? Y si bien es cierto, todos nos preocupamos, porque es normal preocuparnos, ¿no es cierto? Pero, en general, las personas con trastorno de ansiedad generalizada no logran relajarse y siempre están anticipando lo malo. Entonces, se preocupan por la familia, se preocupan por el trabajo, por la salud, por el dinero, y la preocupación es tan grande que va a interferir, ¿no?, el nivel de funcionamiento en todos los aspectos de su vida. Tenía una paciente que venía con su hijo, me dijo, ay, doctora, ya no sé qué hacer. Toda la vida, mi mamá ha sido una mujer preocupada, de todo se preocupa. Entonces, como se angustia tanto, ya no ahora la llamo la señora Angustias. ¿Sí? Entonces, ¿qué dice el DSM-5 como criterios para ansiedad? Primero, fíjense que esta ansiedad, estos síntomas de miedo y preocupación se presenten la mayor parte de los días durante por lo menos 6 meses, ¿sí? Y de tal manera que a la persona le cueste, ¿no?, o se le haga muy difícil controlar la preocupación, ¿no?, constantemente, a los cuales, además de esta preocupación constante para diferentes eventos o actividades, se tienen que añadir por lo menos 3 de los siguientes síntomas: inquietud e impaciencia, agotamiento, fatiga, dificultad para concentrarse o poder manejar la mente en blanco. Recuerden que el pensamiento surge cuando tenemos necesidad de resolver algo. No siempre estamos pensando, a no ser que estemos angustiados y le damos vueltas y rumiamos el tema. Pero si no, aparece el pensamiento en el momento, necesito resolver o responder, ahí aparece la organización del pensamiento. Irritabilidad, tensión muscular, alteración del sueño, o bien, ¿sí? Y que además, ¿no es cierto?, que estos síntomas de ansiedad, preocupación, miedo y los síntomas físicos van a producir un malestar significativo, deterioro social, laboral en áreas importantes. Y aquí está el criterio de excepción, ¿no?, que no se deba al consumo de una sustancia o a una enfermedad médica o a un trastorno del desarrollo. ¿Qué factores de riesgo tenemos para el TAC? Primero, el que tengamos familiares ansiosos. Siempre va a ser. Entonces, cuando nosotros hacemos la historia, el preguntar por los antecedentes familiares, no solo por los antecedentes personales, nos puede llevar, ¿no es cierto?, a resolver o a un diagnóstico, porque si ya tiene toda la familia de ansiosos, es posible que lo que le pase a él también sea eso mismo. Entonces, miembro de la familia con trastorno de ansiedad y, por supuesto, exposición a estresores importantes. Entonces, yo creo que más de una vez les dije que, igualados en términos de éxito económico y profesional, los médicos que ingresaron a un estudio, ¿sí?, que trabajaban en el Johns Hopkins Hospital, se vio que aquellos que habían tenido antecedentes de pobreza, de abusos o haber sido víctimas de violencia, a futuro, a pesar del éxito y la resiliencia que habían mostrado, tenían más riesgo de hacer trastornos de ansiedad, trastornos depresivos y enfermedades crónico-degenerativas. Hipertensión, diabetes mellitus, ¿no es cierto?, todas las enfermedades coronarias. Entonces, se convierten en factores de riesgo tener un antecedente familiar, cualquier familiar con ansiedad, exposición a estresores, ¿no?, que tienen que ver con abusos, pobreza o violencia, pobre autoestima y incapacidad para resolver los conflictos. Si yo vengo de una familia donde mi mamá me hace todo y no resuelvo nada, ¿podré estar en capacidad de enfrentarlos? No, por eso es que dentro de las tareas que tiene una familia saludable es el hecho de enseñarles a resolver los problemas, ¿sí?, y a enfrentarlos solos. Ahora, de hecho, ser mujer se convierte en un factor de riesgo. Entonces, las manifestaciones clínicas del trastorno de ansiedad generalizada va a tener
como síntoma nuclear que el miedo y la preocupación exagerada, al cual se le va a acompañar alteraciones en la concentración, en el sueño, en la presencia de fatiga, hiperactividad, irritabilidad y tensión muscular. Es cómo se va viviendo los trastornos de ansiedad. Entonces, la descripción clínica nos va a llevar a que tengamos pacientes que tienen síntomas típicos de tensión motora, expectación ansiosa, hipervigilancia e hiperactividad autónoma. Dentro de la tensión motora, si estoy tenso, ¿cómo está mi cuerpo? ¿No? Contracturado. ¿Sí? Incluso uno llega y está como que hubiera hecho un montón de ejercicios, adolorido. Inquietud psicomotora a nivel de lo que es la expectación ansiosa, preocupaciones irreales y exageradas, apremio psíquico, algo va a pasar, ¿no? ¿Qué hay, no es cierto? Temor e incertidumbre frente al futuro. En el estado de hipervigilancia, conducta de centinela, en alerta, por si acaso pasa algo, en alerta, si llegó o no llegó, si aparecen los ladrones o qué sé yo, hiperrespuesta a los estímulos, un ruido y salta la persona. Y la hiperactividad autonómica, que se va a expresar con una cantidad enorme de síntomas cardiovasculares, digestivos, respiratorios, alteraciones del sueño y otra cantidad de síntomas. Entonces, los síntomas cardiovasculares más comunes, que son los que van a manifestar los pacientes, son: me duele el pecho, se me oprime el pecho, doctor, palpitaciones, escucho mi corazón, nos van a decir, dolor precordial, hiperestesia precordial, solamente los tocan, me duele el pecho, ¿sí? Pulsaciones vasculares, taquicardia, arritmias, y dentro de los síntomas digestivos, diarrea tensional explosiva, alteraciones del apetito, sensación de sequedad de la boca. Muchos pacientes dicen, no puedo pasar los alimentos, tengo como un nudo en la garganta, no puedo, y tampoco tengo ganas de comer. Dolor u opresión epigástrica, dolores abdominales de tipo cólico. Y en el sistema respiratorio, disnea, taquipnea, respiración irregular, opresión torácica difusa y alteración del sueño. Con pesadillas de contenido angustioso, insomnio de conciliación, sueño ligero, leve, superficial, casi siempre va a ser un sueño sobresaltado, cualquier cosa y la persona salta y está despierta. Otros síntomas son las manos frías, sudorosas. Uno toca sus manitos y están transpirando y están frías. La sensación de inestabilidad o mareo, me quiero desmayar. Muchos síndromes vertiginosos se relacionan a trastornos emocionales, ansiedad fundamentalmente. También cuando uno está deprimido, parestesias, poliaquiuria, sensación de nudo en la garganta. Y mucha gente que está ansiosa está coloradita al hablar, por ejemplo, en una fobia social, ¿no? Que tiene gran contenido ansioso, colorado, o pálido. Vemos que alguien va a presentar su seminario y está blanco como un papel, ¿sí? Sensación fácil de fatiga o lipotimia. Mucha gente incluso termina desmayada. Este es un videito corto que les hace ver cómo se respira. Cómo va manejando, comienza a sentir su corazón. Y uno va sintiendo el corazón. Muy bien. Tu compañero de atrás, que por favor lea el ejemplo.
Cada vez más el que observó que durante el año anterior se había ido cada vez más por ejemplo, aunque siempre había sido un hospital se encontró cada vez más ocupado sin adquirir las mismas formas. De la misma forma, aunque siempre había tenido estudiantes comunicados, empezó a preocuparse porque iba a perder el patrimonio debido a gastos inesperados. El señor G destacó la existencia de sistemas humanos presentes como cambiaban. Por ejemplo, a menudo se sentía denso y irritable mientras trabajaba y pasaba tiempo con su familia. Tenía dificultades para distraerse de las situaciones sobre los juegos que se llegaban al día siguiente. Manifestó feliz cada vez más en especial por las noches, cuando sus situaciones lo mantenían en pie. Porque no sé quién, sí se le bajaba el punto. Entonces, hacemos diagnóstico diferencial, ¿sí?, del trastorno de ansiedad generalizada con otros trastornos de ansiedad, con cuadros depresivos, donde además hay sintomatología ansiosa, con las distimias, que también acompañan, como hemos visto, a los trastornos de ansiedad, y, por supuesto, abuso de sustancias y síntomas de abstinencia, y otras enfermedades médicas que van a generar ansiedad, ¿sí? Entonces, las enfermedades médicas que pueden causar trastornos de ansiedad están, fíjense, todas las enfermedades endocrinas, las cardiovasculares, metabólicas, neurológicas, respiratorias. Y dentro de las endocrinas, el hipo y el hipertiroidismo, la hipoglicemia, dentro de las cardiovasculares, angina de pecho, ¿no es cierto?, que simula tanto un trastorno de pánico, arritmias, insuficiencia cardíaca congestiva, hipertensión, hipotensión, prolapso de la válvula mitral. Dentro de las metabólicas, la hipopotasemia, la hiponatremia, la hipercalcemia. En las neurológicas, la acaticia producida por el uso de, ¿no es cierto?, de los antipsicóticos, el temblor esencial, la enfermedad de Parkinson y crisis comiciales parciales complejas. Y dentro de las respiratorias, el EPOC, ¿no es cierto?, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, la hipoxia, el edema pulmonar, la embolia pulmonar, y enfermedades como Cushing, como acidosis metabólica, las enfermedades desmielinizantes. Una cantidad enorme de enfermedades pueden producir trastornos de ansiedad. Entonces, ¿cuál es el tratamiento? Siempre va a ser la psicoeducación. La tarea que tenemos para esta parte es buscar terapias complementarias de ansiedad, ¿no es cierto? Entonces, ustedes van a leer en el artículo que hay una cantidad enorme de terapias que se pueden utilizar, y si no, tendríamos que ir al campo de la psicofarmacología. Las benzodiazepinas, por eso se las he puesto en rojo, son el tratamiento, ¿no?, que más rápidamente combate el estado ansioso. Pero, como ustedes han visto, en el caso clínico, hemos usado un antidepresivo y una benzodiazepina. Se calmó el cuadro agudo, retiramos la benzodiazepina y nos quedamos con el antidepresivo inhibidor selectivo de recaptación de serotonina. Y, por supuesto, la terapia cognitivo-conductual, que nos lleve a un cambio de nuestro pensamiento, que es el que motiva nuestra respuesta emocional, ¿no? Recuerden que a partir de nuestros pensamientos, que van a ir acompañados de una emoción, es que se van a producir este tipo de síntomas. Está la técnica de relajación y las técnicas de exposición en vivo. Entonces, si yo tengo miedo a la altura, si voy desensibilizándome poco a poco, eso es una exposición en vivo, seguramente voy a irme dando cuenta que no me pasa nada, ¿sí? Pero tiene que ser bajo ciertas condiciones. Luego están las recomendaciones para ustedes, ¿no es cierto? Siempre que haya un paciente que tenga demasiados síntomas vagos, porque en general cuando viene un paciente tiene una sintomatología que nos permite armar un cuadro clínico, ¿no es cierto?, se asocia. Pero ¿qué pasa si los síntomas son tan vagos que no terminamos de explicarnos qué tiene? Entonces tendríamos que sospechar de que se trate de un trastorno ansioso o depresivo, porque se está expresando con las máscaras somáticas con que podrían presentarse, ¿sí? Y luego, esto que se los he puesto en rojo es precisar si las quejas del paciente reflejan una enfermedad médica general
con repercusiones psicológicas. Me duele tanto el estómago que eso me genera problemas psicológicos, o es al revés. Tengo un problema psicológico de tal nivel de ansiedad o estrés que me lleva a tener una expresión física. Esa es una de las cosas que tengo que determinar, y para ello yo necesito escuchar, preguntar, evaluar, informarme. Solicitar exámenes auxiliares solo que sean necesarios y, por supuesto, las terapias apropiadas son los inhibidores selectivos de recaptación de serotonina, solos o combinados con benzodiazepinas. Si definitivamente con lo que yo estoy haciendo por él no remite, no mejora, entonces lo remito al psiquiatra, lo refiero al psiquiatra, ¿sí? Entonces, ¿en qué circunstancias lo derivo a otro nivel? Cuando no estoy muy seguro del diagnóstico, cuando hay una comorbilidad que hace difícil el manejo y cuando haya que intervenir con tratamientos complementarios o tratamientos más complejos. Tu compañero de al lado, lee el ejemplo, por favor. ¿Se dan cuenta de todo el gasto a todos los especialistas que ha tenido que ir, no es cierto? Porque por la sintomatología no terminamos de hacer un diagnóstico. Continúa, por favor. Se preocupaba por tener que conocer de padres. Mi padre había salido una parte de los años, pero ahora también le preocupaba ser un buen padre. Los cosas de María alguna vez. No le mencionaba que aquí y a la otra, pese a reconocer que estas preocupaciones podían ser limitadas, no podía dejar de sentirlos. Durante los 2 últimos años había tenido pocos contactos, aunque alguna vez había abandonado el trabajo porque los síntomas le resultaban intolerables. Continuaba trabajando en esta compañía que había comenzado como periodista hasta que también tenía apuntadas los síntomas a su esposa y hijos, aunque al que deseaba parecía perfecto. Y tenía pocos problemas con ellos debido a su terrorismo. Entonces vemos cómo se preocupa este señor por todo. Entonces, los trastornos de ansiedad son condiciones altamente prevalentes, muy comunes, y pueden evolucionar hacia la cronicidad y a la recurrencia, y se van a agravar si pasamos por periodos de estrés. Los pacientes nos van a decir, siempre he sido nervioso, doctora, siempre he sido ansiosa. Más del 50% de los pacientes reporta que su enfermedad se inició en la infancia o en la adolescencia. Alta tasa de comorbilidad y requiere hacer diagnóstico diferencial con enfermedades médicas y otros trastornos psiquiátricos. En atención primaria lo que vamos a encontrar es que los pacientes vienen expresando síntomas físicos y por tanto no logran obtener un diagnóstico adecuado, que es lo que hemos visto en el caso clínico anterior, ¿no es cierto? Por eso he visitado a todos los especialistas, le han recetado varias cosas cuando lo que realmente tiene es un trastorno de ansiedad. Entonces, y a pesar de que existe tendencia a la cronicidad del trastorno de ansiedad generalizada, actualmente existen una serie de terapias que pueden permitir la recuperación de los síntomas y además la mejora de la calidad de vida de los pacientes. Ahora sí, lee tú el caso clínico. Micaela, una joven de 17 años, empleada en una oficina consultada psiquiatra regulada por el Universidad de la guardia del hospital al que concurrió en las últimas semanas 5 meses. Debido a mareos, palpitaciones, sensación de enfermedad, todo esto acompañado de una sensación de imponente que me hacía ver quizás un impacto notable. Esto
todas las acciones que nos llevan desde el programa y medición de más carreras por el estado operativo. Sigamos. En la segunda primera de la serie de varios días, al iniciar una reestructuración del trabajo, nos vamos a emplear con los síntomas físicos, pero que me dijo una decisión que ha adquirido la forma que nos motiva a la hora de explicar. Cuando yo estaba ante una pregunta del médico, se siente angustiada todos los días. Hay días en los que le cuesta levantarse en la mañana, que ha ido dejando de concurrir al gimnasio como solía hacer, porque no se siente con ganas ni energía. Pero también indica que lo que más le afecta son los episodios de síntomas físicos, debido a los cuales ha optado por dejar el trabajo en taxi para evitar las dificultades con las que viaja. Continúa. El temor a que se repita el episodio estando ella en el lugar en el que no puede ser asistida la ha llevado a limitar sus actividades al mínimo. Y de ser posible, hacerse de compañero para con amigos y amigas por el tiempo. Micaela no tiene antecedentes relevantes de conflictos sociales. Entonces, intencionalmente al identificar el tiempo, todos con resultados negativos. Entonces, tú mismo, ¿cómo se encuentra el estado de ánimo de Micaela? Ansioso, depresivo, ¿no es cierto? ¿Cuántos episodios de síntomas físicos ha experimentado? Recuerden que lo que más le preocupa, es cierto, todo el día está ansiosa, preocupada, pero lo que más le incomoda son estos episodios, ¿no es cierto?, de síntomas físicos. ¿Los episodios que experimenta tienen impacto en su funcionamiento? ¿Qué siente respecto a la posibilidad de que se presente otro episodio? Pero se aísla, ¿no es cierto? Ya viaja en taxi y si no está pidiéndole a alguno de sus familiares que la acompañe. No puede ir sola, ¿sí? O se va en taxi y evita todo tipo de transporte público, ¿no? Porque tiene miedo que estando en público aparezca uno de estos síntomas somáticos que nosotros vamos a reconocer que se trata de ¿qué? De crisis de angustia o crisis de pánico, ¿no es cierto? Eso es lo que tiene miedo. Continúa. Yo creo que le evalúa que sigue con un posiblemente asociado a síntomas depresivos, ya tenga que ser de alumnos, de disciplinas, de terapia, como mi área de una opción de malestar, otra publicación con disciplinas, evaluar la angustia, el ritmo, el cuadro depresivo. Se le quita hacer puntos que consideramos de clonazepam y una forma de y le advierte que esta información de dosis puede avanzar sobre la tarde. Entre tanto, le indica que son estos puntos que podría igual, es un cuadro de un poco intenso. Y le pide que participe cuando los lugares de estudio salen de los laboratorios. Y el laboratorio mantiene contacto telefónico cada 2 días. Continuamos. Al cabo de los 4 días del tratamiento, Micaela le comenta que si bien solo debió usar las semanas igual en su vida y que no tuvo síntomas en días posteriores. Pero existe el temor a que los cuadros puedan afectar el desgano y la alergia. Como las conductas evitativas y ansiedad, la paciente puede responder más rápidamente al tratamiento o requerir psicoterapia. El psiquiatra le propone un seguimiento por aproximadamente 2 semanas, a todos los cuales se evalúe la necesidad de agregar al y establece y después la disciplina y la recomienda que
empiecen a tener efectos de. Muy bien, y estamos hablando de qué? De un trastorno de pánico con agorafobia, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es un ataque de pánico? Que también se llama crisis de angustia, ¿no es cierto? Como hemos visto, son episodios de síntomas físicos, los refiere el paciente, ¿no? Son experiencias abruptas de un temor intenso, de malestar acentuado, acompañado de síntomas físicos, palpitaciones, latidos fuertes, sudor, escalofrío, temblor, y en el pensamiento la idea de que algo terrible me va a pasar. O me muero o me vuelvo loco. ¿Sí? Las posibles causas van a ser la presencia de una vulnerabilidad biológica acompañada de una vulnerabilidad psicológica. He visto una buena cantidad de crisis de pánico desencadenadas por consumo de alcohol. Entonces, ¿qué caracteriza el trastorno de pánico? Una aparición espontánea, inesperada. Entonces, de pronto aparecen estos periodos de miedo intenso que pueden durar 10, 15 minutos y se repiten uno y otro a lo largo de los días o del año. Suele estar acompañado de agorafobia, como hemos visto en el caso clínico, ¿no? Donde el paciente va a tener miedo a estar solo en lugares públicos, ¿no es cierto?, encerrado o en lugares donde no sería posible recibir ayuda. Los síntomas nucleares del trastorno de pánico son la ansiedad anticipatoria. Algo malo me va a pasar si estoy por algún lado. La preocupación sobre sus ataques de pánico inesperados, ¿no? Porque van a aparecer en cualquier momento, no importa si está durmiendo o incluso si está tranquilo. Obviamente si está estresado la posibilidad es mayor, pero aún estando tranquilo se presentan los ataques de pánico, lo que lleva al paciente a la evitación fóbica con cambios en su conducta, como es lo que hemos visto en el caso clínico. ¿No es cierto? Como taxis, ya no puedo ir sola, me procuro no salir, o bien salgo acompañada. Y hay gente que no sale por años, es que no logra resolver este problema. Entonces, el trastorno de pánico va a incluir miedo con ansiedad anticipatoria, ideación catastrófica, parálisis, inquietud y 4 de los 13 síntomas que podemos relatar y que los hemos visto que se presentan en todos los trastornos de ansiedad. Palpitaciones, sudoración, temblores o sacudidas, sensación de ahogo, falta de aliento, sensación de atragantamiento, opresión, malestar torácico, mareo, desmayo, náuseas, dolor abdominal, sentimientos de realización o despersonalización, miedo a volverse loco, a perder el control o a morirse, parestesias, escalofríos, todo, ¿no? Expresados como síntomas somáticos, síntomas emocionales, cognitivos y conductuales. Tú, por favor, lee el caso clínico. La señora Clara, una mujer de 35 años requirió que mientras estaba sentada en su despacho en la oficina había sufrido repetidamente dificultades para respirar, mareos, cansancio y una sensación de terror creyendo que iba a morir de un ataque de corazón. Un compañero la llevó al servicio de urgencias donde se le realizó una evaluación médica completa con el electrocardiograma y analítica sanguínea de rutina, que no revelaron ningún signo de enfermedad cardiovascular y una rodadura. Posteriormente fue retornada a referida para una evaluación psiquiátrica, en la que reveló que había sufrido 2 episodios más durante el último mes, uno mientras conducía el trabajo a casa y otro en el. Sin embargo, no había acudido ningún signo de tratamiento porque los síntomas se habían desaparecido relativamente rápido en ambas ocasiones. Y le preocupaba que si acudiera al hospital y un síntoma, la gente pensaría que estoy loco. La señora Cass intentó a regañadientes en un teléfono con el psiquiatra local, pero no lo llamó hasta que sufrió un cuarto y fue de. Entonces, estamos hablando nuevamente de un trastorno de pánico, ¿no es cierto?, cuyas características diagnósticas, de acuerdo al DSM-5, son ataques de pánico imprevistos y recurrentes. Y un ataque de pánico sería la aparición súbita de un miedo intenso o de malestar intenso
que alcanza su máxima expresión en minutos y durante este tiempo se producen 4 o más de los síntomas siguientes: palpitaciones con golpeteo del corazón y aumento de la frecuencia cardíaca, sudoración, temblor con sacudidas, sensación de dificultad para respirar o sensación de asfixia, sensación de ahogo, dolor o molestias en el tórax o náuseas o malestar abdominal, además de sensación de mareo, inestabilidad o sensación de desmayarse, escalofríos o sensación de calor, parestesias, desrealización o despersonalización, miedo a perder el control o volverse loco, miedo a morir, ¿no es cierto? Entonces vemos toda la sintomatología que puede tener. Por eso es que hemos visto en uno de los casos clínicos cómo se ha ido, y ya tiene como media docena de electrocardiogramas, todos normales, ¿no es cierto? Pero si se hubiera hecho una adecuada historia clínica, el diagnóstico hubiera sido, ¿no es cierto?, un trastorno de pánico, se le hubiera implementado su tratamiento, el paciente no sufriría tanto, no gastaría tanto dinero y tampoco los servicios públicos gastarían sus recursos. Entonces, el DSM-5 además nos dice, fíjense, para los criterios del trastorno de pánico, que al menos uno de los ataques de pánico le ha seguido, se presenta un ataque de pánico y por lo menos hay un mes o más tiempo en que el paciente va a tener inquietud y preocupación porque vuelve a presentarse otro episodio de angustia, ¿no es cierto? Otra crisis de angustia. Entonces, el paciente va a temer, se va a preocupar porque de repente aparezca otra crisis donde él pueda volverse loco, perder el control o tener un ataque de corazón. Y el segundo punto que considera como hecho importante el DSM-5 es que a partir de estos síntomas el paciente cambia su comportamiento. Y como hemos visto en el caso clínico anterior, ¿sí?, el paciente deja de hacer sus ejercicios, por ejemplo, porque tiene miedo que hacer ejercicios le acelere el corazón y vuelva a aparecer otro ataque de pánico, o bien, ¿sí?, evite reunirse con sus familiares por temor a que aparezca una crisis y él no lo pueda controlar. ¿Listo? Entonces, y bueno, están los criterios de excepción, que no se deba a efectos fisiológicos de una sustancia, alguna droga, un medicamento o a una enfermedad médica. Las excepciones. Entonces, los trastornos de pánico se caracterizan porque lo que predomina son los síntomas físicos sobre los psicológicos. ¿No es cierto? Cuando el corazón late a prisa y tengo la sensación de que no puedo respirar y comienzo a pensar, me voy a morir, lo que predomina es la sintomatología física. Más o menos de iniciada la crisis, alcanza su máxima intensidad a los 10 minutos y lo que le da miedo al paciente es que siente que se amenaza su vida, ¿no? Por eso es que van inmediatamente, es el cuadro que más rápidamente lo lleva a la emergencia y lo lleva al cardiólogo y lo lleva a una serie de exámenes auxiliares. Más frecuente en mujeres y mayores de 30 años, en general se inicia en la adolescencia o en la adultez temprana. Entonces, tenemos que diferenciar lo que es un ataque de pánico de lo que es un trastorno de pánico. Un ataque de pánico lo podríamos tener cualquiera de nosotros. De hecho, el 15% de la población ha presentado alguna vez en su vida un ataque de pánico. Pero pasó y se acabó. No fue reiterativo, uno no quedó asustado de que le vuelva a aparecer este tipo de trastornos, ni hubieron cambios conductuales. ¿Listo? Entonces, los trastornos psiquiátricos pueden cursar además con crisis de pánico, por ejemplo, el trastorno depresivo mayor, las fobias sociales, el trastorno obsesivo compulsivo, las fobias específicas, los trastornos de ansiedad generalizada y también cuadros de abuso de sustancia cursan con crisis de pánico. Yo les decía que he visto una buena cantidad de pacientes que post-alcohol al día siguiente comenzaban con sus crisis de pánico. En algunos fue conductual, ya no volvían a tomar, porque ¿no? Lo terrible de la sintomatología del pánico, no vuelvo a tomar y me vuelve a pasar lo mismo. Fue terapia conductual inducida por ellos mismos, se acababa el consumo de alcohol. Y luego vamos a ver que las crisis de pánico
pueden ser provocadas por enfermedades médicas, por ejemplo, el asma y el EPOC, por ejemplo, ¿no es cierto? La enfermedad pulmonar obstructiva crónica, la angina de pecho, la arritmia cardíaca, el hipertiroidismo, el hiperparatiroidismo, disfunciones vestibulares, ¿no es cierto?, en que hay esa sensación de mareo con el miedo concurrente y desarrollo de crisis de pánico. Los ataques de isquemia cardíaca también. ¿Cuál es el curso y la evolución y el pronóstico? En general es fluctuante, variable. Un tercio remite y no se vuelve a presentar más el cuadro. Otros pacientes, casi un 45% de ellos, se van hacia la cronicidad y el 24% presenta un curso intermitente con recaídas o recidivas en función de los acontecimientos estresantes en su vida. Entonces, ¿cuál es la evolución? Un primer ataque, seguido de otros ataques, lo que genera ansiedad anticipatoria, conducta de evitación fóbica y comienza a depender de otras personas. No salgo si no estoy acompañado con alguien que me pueda ayudar si me pasa algo. ¿Tú lees el caso clínico? La señora Bedogue, una mujer de 33 años y casada, acudió a una clínica de ansiedad, refiriendo que cada vez que salía de casa sentía como si estuviese sufriendo un ataque al corazón. El trastorno empezó 8 años antes, mientras estaba en una clase de yoga, cuando repetidamente notó un espectacular aumento en la frecuencia cardíaca. Sintió un dolor constante en el pecho y tuvo dificultad para respirar. Empezó a sudar y temblar y se sintió mareado. Inmediatamente acudió al servicio de urgencias, donde se le realizó un electrocardiograma sin que se detectasen alteraciones. Durante los meses siguientes, la señora W sufrió ataques similares de 15 a 30 minutos de duración, unas 4 veces al mes. A menudo buscaba ayuda médica después de cada episodio y nunca le detectaron alteraciones físicas. Después de sufrir unos cuantos ataques, empezó a tener miedo de tener un ataque electrificado y no dejaba su domicilio a menos que fuera absolutamente necesario. En cuyo caso necesitaba tener a la mano el teléfono móvil o estar acompañada por alguien. Aún así, evitaba los lugares llenos de gente, como centros comerciales, cines y bancos, donde pueden estar bloqueadas las salidas rápidas. Sus síntomas y la irritación dominaban su vida y a pesar de que era consciente de que eran irracionales y excesivos, sufría una depresión breve e inquietud y tenía dificultades para dormir. Entonces vemos cómo está evitando las cosas, ¿no? Tiene un comportamiento evitativo esta señora W. Y estamos hablando de lo que es la agorafobia, que consiste en el miedo a permanecer en un lugar o situación en el cual existiera dificultad para escapar o salir, o donde hubieran dificultades para conseguir ayuda en caso que se le presente una crisis. Entonces, la ansiedad es enorme y si el paciente en general no lo pueden manejar, pero si lo hacen, será a costa de un importante estado de estrés. Casi, fíjense, la mitad de los pacientes con trastorno de pánico tienen acompañado la agorafobia. Bueno, vamos a ver que la etiología del trastorno de pánico tiene que ver con que haya ese tipo de sintomatología en familiares, lo que se incrementa al 25% si tengo un papá o una mamá que tiene el cuadro clínico. Es 3 a 6 veces más frecuente cuando mis familiares padecen este cuadro. Y los hijos de madres con trastorno de pánico tienen mayor riesgo de padecerlo que las madres que no tienen este cuadro. No se conocen las bases biológicas de que, por qué se produce el trastorno de pánico. Muchas teorías nos dicen que hay un incremento o un déficit de serotonina, pero lo real es que el trastorno de pánico está muy asociado a depresiones. Entonces, hemos visto que tanto depresión y ansiedad podrían ser controladas a partir del equilibrio de la actividad serotoninérgica, noradrenérgica y GABAérgica, ¿no? Entonces, pareciera que esta sería la razón, ¿no? O la causa etiológica por la cual se producirían los trastornos de pánico, ¿no es cierto? Un déficit de serotonina, una disfunción de serotonina.
más por el hecho de que hasta el 60% de pacientes con trastorno de pánico tienen también depresión. ¿Qué nos dice la epidemiología? Que la prevalencia del trastorno de pánico puede llegar hasta el 5%, más frecuente en mujeres que en hombres, se presenta en mujeres adultas jóvenes, y la agorafobia puede llegar hasta el 6% como prevalencia. ¿Cuáles son los criterios diagnósticos de agorafobia? Primero, ya hemos dicho que es el miedo o ansiedad intensa acerca de dos o más de las situaciones siguientes, que es lo que hemos visto también en el caso clínico. Uso de transporte público, o sea, temor intenso por usar autobuses, automóviles, trenes, barcos o aviones. Estar en espacios abiertos, por ejemplo, en los mercados, en los puentes, en centros de estacionamiento, estar en sitios cerrados, un cine, una tienda, un teatro, hacer cola o estar en medio de una multitud, estar fuera de casa solo. Y el individuo va a evitar estas situaciones porque piensa que escapar sería difícil o bien no podría contar con la ayuda necesaria. Esto deviene en que el paciente se sienta incapacitado de realizar una vida normal. Todas estas situaciones agorafóbicas siempre provocan miedo y ansiedad. Y la otra característica que ya la habíamos comentado es que el paciente va a requerir la presencia de un familiar o un acompañante por el miedo exactamente a la ansiedad intensa que le provocaría que nadie lo pudiera ayudar en caso de crisis. ¿Sí? Entonces, el DSM-5 nos dice que el tiempo de miedo o ansiedad y la evitación es continuo y dura típicamente 6 o más meses. El miedo o la evitación causa malestar clínicamente significativo y luego están las excepciones. ¿No es cierto? No se deben a enfermedades, a sustancias, ¿sí? Eso es lo que se expresa en el DSM-5. ¿Cuál es el tratamiento? Una cosa es explicarle al paciente, ¿no es cierto? La psicoeducación, la psicoterapia siempre relacionada a cambiar el pensamiento para cambiar las conductas. Las medidas psicofarmacológicas fundamentalmente son inhibidores selectivos de recaptación de serotonina, ¿sí? Podemos utilizar también los duales inhibidores selectivos de serotonina y norepinefrina, antidepresivos tricíclicos solo en caso que no tuviéramos otro medicamento, y las benzodiazepinas como monoterapia o combinada con los inhibidores selectivos de recaptación de serotonina. Pero ustedes pueden ver que les hemos colocado en rojo porque es lo que usamos, ¿no es cierto? Los psiquiatras, un inhibidor selectivo de recaptación de serotonina, una benzodiazepina transitoriamente para luego retirar la benzodiazepina y quedarnos con el inhibidor selectivo de recaptación de serotonina. Las benzodiazepinas son el soporte inicial, porque recuerden que los antidepresivos tienen una respuesta a más largo tiempo. En cambio, la benzodiazepina es de respuesta inmediata. Entonces, nos preocupa, como ya les habíamos dicho, la tolerancia y el abuso de las benzodiazepinas. Usamos de corta acción, como el alprazolam, o de vida media larga, como el clonazepam. ¿Sí? Y aquí podrían presentarse crisis en otro momento, entonces el clonazepam sería la mejor opción. Pero en el momento de crisis, seguramente el alprazolam. Esta es una tabla donde ustedes pueden ver las dosis que podemos utilizar de las benzodiazepinas, diazepam, clonazepam, alprazolam, que son las benzodiazepinas que con mayor uso están en el país. Lorazepam también, les había dicho más de una vez que tenemos la vía oral, no tenemos la parenteral, y el midazolam, ¿no? Son los medicamentos que utilizaríamos acompañando a los inhibidores selectivos de recaptación de serotonina. Entonces, resumiendo, diríamos que los inhibidores selectivos de recaptación de serotonina son de la primera línea de tratamiento, ¿sí? Y lo iniciamos con dosis bajas y luego vamos
a ir subiendo poco a poco, porque si el paciente experimenta algún tipo de sintomatología, probablemente se asuste y se activen los síntomas de pánico. Entonces, ¿por qué usamos inhibidores selectivos de recaptación de serotonina? Porque disminuyen la intensidad y la frecuencia de los ataques de pánico, porque además disminuyen la ansiedad anticipatoria y nos permiten tratar la depresión, que siempre está asociada, ¿sí? Reducen la evitación fóbica. ¿Y qué usamos? Fluoxetina, paroxetina, fluvoxamina, sertralina, citalopram, escitalopram. Entonces, el uso de los ICRS junto con las benzodiazepinas es lo recomendable. Y sí existen otro tipo de tratamientos, sí, ¿no? En general, la medicación a veces es suficiente, pero si nosotros lo asociamos a una terapia, una psicoterapia, seguramente la respuesta es mejor. Cuando interrumpimos sin que se logren las habilidades del paciente para manejar la ansiedad, la recaída puede ser hasta en el 50% de los casos. La psicoterapia, que no es la recomendada cuando hay ansiedad anticipatoria o evitación fóbica, ¿sí? En ese caso, la medicación es la que va a ayudar más, pero la terapia cognitivo-conductual siempre va a ser la más eficaz. Además de la terapia cognitivo-conductual, están los ejercicios de relajación, el análisis de los pensamientos distorsionados. Recuerden que el ejercicio físico, ¿no es cierto? El ejercicio cardiovascular genera endorfinas que nos dan sensación de bienestar, disminuyen el estrés, ¿no es cierto? Entonces es una buena forma de trabajar lo que es trastorno de pánico. Nosotros utilizamos incluso para otros trastornos de ansiedad el que el paciente, una vez que está tranquilo, pero a pesar de eso se presentan otras crisis de pánico, seguramente de menor intensidad, hablarse en tercera persona. Si se llama Pedro Luis, tranquilo, ¿sabes? Estás bien. El hablarse en tercera persona lo distrae y de pronto la crisis cede, ¿sí? Entonces, a los pacientes se les enseña a corregir los pensamientos negativos y a disminuir la ansiedad anticipatoria. Entonces, el paciente, ¿por qué viene a la consulta? Por los ataques de pánico, por la ansiedad anticipatoria, porque teme estar en lugares públicos, cerrados o donde no reciba ayuda, porque tiene un distrés relacionado al pánico, porque interfiere en su vida diaria y en muchos de los casos hay alteraciones de sueño evidentes debidos a la ansiedad. Esto nos va a llevar a evaluar la intensidad y la frecuencia de estos mismos síntomas y cómo el tratamiento ha ido reduciendo la intensidad y la frecuencia, ¿no es cierto?, de la sintomatología. Están luego las fobias específicas y la fobia social. ¿Sí? Ahora, los compañeros, el joven, tú, por favor, léeme el caso clínico. Un abogado de ética acudió para el tratamiento de su enfermo. Posteriormente, demandando de su casa. Fue trasladado a una nueva localización a la que solo puede llegar en coche. El señor S. comenzó que lo registraba a conducir, especialmente para el coche. Incluso el simple hecho de subir a un coche lo hacía temer que tuviera un accidente. Sus pensamientos estaban asociados a un miedo intenso y a numerosos síntomas somáticos, como pulso acelerado, náuseas y sudoración. Aunque el suelo hizo resultar inconducible el aterrador ya de por sí. El señor S. quedaba ya incapacitado cuando conducía por carreteras concurridas, teniendo que parar a menudo para vomitar. Y es tan común, de repente, cuando aparece la fobia social, doctor, antes manejaba tranquilo. Me venía de Majes a Arequipa o me iba de Moquegua a Arequipa, ahora no puedo manejar, me tengo que parar porque siento que no voy a poder hacerlo, ¿no es cierto? Y estamos hablando de un miedo intenso con toda la sintomatología que hemos descrito para la ansiedad y que está referida al hecho de manejar. Una fobia al manejar. Y eso es una fobia específica, ¿no? Donde existe un temor excesivo y persistente a un objeto o a una situación. Enfrentar esta situación va a provocar y va a desencadenar todos los síntomas de ansiedad que hemos descrito. Y
por tanto, el paciente tiende a evitar este tipo de situaciones y todos los demás le van a decir que los temores son irracionales y estos temores irracionales están ligados a la anticipación. No, no puedo, yo no manejo. Maneje otro, yo no. La etiología de las fobias específicas tiene que ver con un trauma anterior, ¿no?, que haya podido sufrir, o el modelado, ¿no? Recuerden que aprendemos de nuestros padres. Si una mamá frente a un temblor o frente a un animal grita, se desespera porque ve una araña, el niñito va a multiplicar ese nivel de miedo y de ansiedad por 10. Entonces va a ser la causa de que él también padezca de este tipo de fobia específica. La prevalencia va entre el 10 al 11%, mayor frecuencia en las mujeres, y la frecuencia de las fobias es a los animales. ¿Se han dado cuenta que ven un ratón y saltan, se suben encima de la mesa? ¿No? A las serpientes, a las aves, ¿sí?, a las tormentas. Entonces vemos pacientes que cuando llueve o hay rayos y truenos, entran en un pánico y con niveles de ansiedad terribles porque tienen una fobia a las tormentas. Fobias a las alturas, imposibilidad de subir ni al segundo piso, miedo a enfermarse, que es lo que hemos visto en este tiempo de pandemia, ¿no es cierto? Muchísima gente estaba espantada, totalmente angustiada ante la posibilidad de poder contagiarse de COVID, ¿sí? Miedo a la lesión, de repente me corto, me hago daño, o si me ponen un inyectable me muero, y por supuesto, miedo a la muerte. Las fobias específicas se estructuran alrededor de 3 temas. Temor a ser herido, a ser dañado o a morirse. El temor a quedar atrapado o a perder el control debido al encierro, ¿es cierto?, propio de la claustrofobia. Temor a ser agredido por algo raro o inusual, ¿no? Entonces, ¿qué me puede agredir, no? Un animalito, no sé, cualquier cosa. Y se pueden clasificar en fobias de tipo animal, de tipo ambiental, tipo sangre, heridas o procedimientos médicos o quirúrgicos, tipo situacional o todos los tipos variados, ¿no?, que pueden expresar miedos a cualquier situación. Los criterios diagnósticos del DSM-5, fíjense, nos hablan de un miedo o ansiedad intensa por un objeto o situación específica. Por ejemplo, volar en un avión, subir a alguna altura, temor a los animales o administración de una inyección o ver sangre. En los niños, la ansiedad se puede expresar con llantos, con rabietas, quedarse paralizados o porque se agarran de las piernas de la mamá o del cuerpo de la mamá con un miedo intenso. ¿Sí? El objeto o situación fóbica siempre va a provocar miedo o ansiedad inmediata. El objeto o situación fóbica se evita o resiste activamente con miedo o ansiedad intensa. Y el miedo o la ansiedad es desproporcionado al peligro real que plantea el objeto o situación específica y al contexto sociocultural, ¿sí? El miedo o la ansiedad o la evitación es persistente y dura típicamente 6 meses o más. ¿Sí? Y bueno, está el hecho de que el miedo, la ansiedad y la evitación causan malestar clínicamente significativo o deterioro en lo social, laboral u otras áreas importantes del funcionamiento. ¿Qué pasaría si alguno de ustedes tuviera miedo a las alturas y tenemos que hacer la clase en el 4º piso? ¿No es cierto? Tendría que enfrentar este miedo, esta ansiedad o la evitación, que probablemente no quiera venir a clase, ¿sí? Entonces, aquí están las excepciones, ¿no? Que no se deba a un trastorno mental, a una enfermedad médica o al consumo de sustancias. Los criterios del DSM-5 para la fobia específica también nos dicen que tendríamos que especificar si es a un animal, a un entorno natural, a una inyección, o es situacional, o se debe a otro tipo de situación fóbica, ¿no es cierto? Por ejemplo, sonidos ruidosos en los niños pueden llevarlos a que quieran vomitar, ¿no? A tener una sensación nauseosa. Hemos visto a niñitos que en su cumpleaños les llevan un payaso y
tienen un miedo tan grande frente a un personaje disfrazado que comienzan a sentir que se ahogan o vomitan. ¿Cuál es el tratamiento? Realmente, como la gente mayormente no consulta, no sé que esto sea totalmente grave, el que tiene miedo a las alturas o a las arañas sencillamente lo evita y no consulta. Por eso es que tampoco no existen datos fiables de cuántos realmente tendrían este tipo de cuadro clínico, ¿sí? Por eso es poco investigado. En general se usan los beta bloqueadores para reducir los síntomas somáticos, pero no actúan sobre el miedo o la ansiedad. ¿Qué utilizamos? Inhibidores selectivos de recaptación de serotonina. En aquellos que tienen miedo de ir al dentista por el taladro y todo, ¿qué usamos? Tratamiento psicológico y midazolam, se duerme el paciente, ¿sí? En general se cree que los fármacos no son de ayuda y que las benzodiazepinas incluso podrían interferir en la eficacia de la exposición, lo que significa que el tratamiento por excelencia de las fobias específicas es la exposición en vivo. Ir desensibilizando poco a poco al paciente. ¿Listo? Eso sería el tratamiento. La exposición en vivo, sí, es importante explicarle al paciente y cómo se va a hacer esta exposición en vivo, también explicarle que pueden haber recaídas, aunque no son muy frecuentes, ¿sí? Y además, las exposiciones ¿van a generar miedo? Claro que sí, y nosotros les tenemos que convencer de que es una reacción normal y además estimular que ellos sigan practicando esta exposición en vivo durante siquiera 6 meses. En general, las fobias específicas pueden tratarse en una sola sesión, a veces de hasta 3 horas, donde se exponga el objeto de la fobia, ¿no es cierto? Por ejemplo, si le tengo miedo, ¿qué? A las arañas. Miraré una araña en un dibujo o si no en una pantalla, poco a poco le iré poniendo movimiento, cosas de ese tipo, ¿no? Exposición en vivo, ¿sí? Para evitar la fobia. Como les decía, en general es una sola sesión, pero a veces hay necesidad de repetir. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando la gente tiene miedo a volar en el avión? Ustedes deben haber escuchado eso, es común, ¿no es cierto? Entonces, aquí se recurre a la desensibilización sistemática, es decir, a la exposición imaginaria primero. Imagínate que hay un avión cerca, nada más, ni siquiera que estés volando, imagina un avión, ¿no? Y luego con información básica sobre el funcionamiento de los aviones para luego pasar a la realidad virtual, ¿sí? Y luego ya podríamos llevarlos a la realidad objetiva. Para la claustrofobia y la fobia a las alturas se utiliza reestructuración cognitiva con exposición en vivo. Estamos acompañando, estamos subiendo al segundo piso, al tercero, ¿no? Entonces, edificios de 60, 70 pisos, imagínense. Igual, si alguna vez han subido a mirar, qué sé yo, París, el piso 60, siempre existe una inquietud, ¿no? Tan alto que estamos, ¿no? Tan rápido que sube el ascensor. Y también la fobia a conducir. Hay gente que teme conducir. Aquí el tratamiento es la exposición en vivo. La fobia a atragantarse o a vomitar desde la reestructuración cognitiva y alentar al paciente a consumir alimentos que el paciente rechaza por temor a atragantarse o vomitar. Hay pacientes que se niegan a comer carne porque tienen miedo a atragantarse y tienen que comenzar a comer todo como papilla, ¿sí? O solo tomar líquidos. Y eso, imaginémonos todo lo que significa en términos de peso, de rendimiento, de tiempos para la familia, incluso para prepararles la comida, ¿no? En este caso, el que vuelvan a alimentarse con las carnes, a veces empieza por las carnes suavecitas, ¿no? Las carnes molidas o las carnes licuadas, para luego ir pasando a pescados y pollo o carnes más duras. ¿Listo? Y luego está el trastorno de ansiedad social o fobia social. He visto que algunos le llaman pánico escénico, ¿no? Algunos chicos vienen y dicen, yo tengo pánico escénico, ¿no? Para referirse a la fobia social.
Entonces, del otro lado, señoritas, por favor lean el ejemplo. La señora B, una colaboradora de informática de 29 años, estudió para tratamiento después que se le ofreciera un ascenso a un puesto directo de su empresa. Aunque ese argumento y la mayor cantidad de su trabajo cargo que había sido ocupado durante un periodo de prueba, la señora B manifestó que la agencia aceptó el puesto porque tenía interacciones frecuentes con los empleados de otras divisiones de la empresa, así como en el público de forma profesional. Manifestó que siempre se había sentido nerviosa con gente nueva, ya que le preocupaba que la actitud del público por decir cosas estúpidas o dar pasos falsos. También destacó sentirse aterrorizada por hablar en grupo. Estos miedos no habían sufrido previamente en su vida social ni en los ambientes de su trabajo. Sin embargo, desde que empezó el periodo de prueba, la señora manifestó que se había convertido en un problema. Destacó que cuando tenía directo con otras personas, se aceleraba el pulso, se le secaba la boca y empezaba a sudar. Durante las reuniones pensaba repetidamente que sería algo muy estúpido, cometería un desliz social terrible que provocaría carcajadas entre los asistentes. Por ello, había afrontado decisiones importantes de levantar como pruebas de tiempo. Entonces, estamos hablando de lo que es una fobia social o trastorno de ansiedad social, donde los pacientes tienen un miedo excesivo a la humillación, a la crítica o a la incomodidad que se siente frente a diferentes situaciones sociales. Entonces, el paciente puede sentir que si sale a hablar en público se va a ver ridículo ante los demás o que va a decir tonterías, ¿no? Como en el caso clínico que hemos visto. Pueden haber dos tipos de fobia social o trastorno de ansiedad social. Un trastorno de ansiedad social no generalizado, donde solo ciertas actividades del desempeño se comprometen, por ejemplo, hablar en público o dar exámenes orales. Entonces, ustedes deben haber visto cuando todavía todo era presencial, más o menos al comienzo, porque luego ya pasamos por un proceso de desensibilización sistemática, ¿no es cierto? Porque al comienzo ya, sí, hablamos todos encogidos, que se nos seca la garganta, se nos ponemos coloraditos, que la voz sale suavecita, casi apagada, ¿no es cierto? Pero poco a poco, y ya no nos queda otro remedio, tenemos que enfrentar los seminarios porque es nuestra carrera, ¿no es cierto? Es nuestra vida, es lo que hemos querido hacer. Entonces, nos vamos desensibilizando poco a poco. Entonces, el TAS no generalizado va a ser, ¿no?, tener este miedo excesivo, temor a ser criticado, humillado o evaluado cuando habla en público o cuando está rindiendo un examen oral. Y está el TAS, o el trastorno de ansiedad social generalizado, que abarca todas las situaciones de interacción social, cuando va a una fiesta, no solo cuando habla en público, cuando va a un restaurante, ¿no es cierto? Y los síntomas nucleares de la ansiedad social, ¿no es cierto?, van a ser el miedo, la ansiedad generada frente a ser evaluado por su rendimiento social. Y la preocupación ante la exposición. Me preocupo, no, si voy y hablo tonteras, si voy y se ríen de mí, si voy y digo algo ridículo, ¿no es cierto? Entonces, esta preocupación ante la exposición puede generar ataques de pánico esperados y también va a traer como consecuencia evitación fóbica con cambios conductuales. Ya no voy a las fiestas, yo no soy el que expone, prefiero pagarle a alguien para que haga toda la tarea y exponga, ¿no es cierto? Me evito todo tipo de situación donde yo pueda ser evaluado o criticado. Entonces, el trastorno de ansiedad social va a incluir rubor, ¿no? El paciente se pone coloradito o pálido, palpitaciones, transpiración, náuseas, diarreas y ganas de ir a orinar a cada rato. Entonces, ustedes van a ver pacientes que dicen, estoy en misa, doctora, como hay tanta gente, y quiero ir a orinar. La primera vez me prestaron el baño, la segunda vez también, pero luego ya no me querían prestar el baño y yo me sentía angustiada, ¿no es cierto? Luego, me había pasado, está el miedo, la vergüenza, la ansiedad anticipatoria, la evaluación social negativa,
ante el rendimiento y a la expresión emocional, la desvalorización con que vive el paciente con trastorno de ansiedad social, ¿no? Se siente incompetente, con sentimientos de minusvalía, de desvalorización, y por tanto le es difícil enfrentar cualquier situación donde pueda ser expuesto, ¿no es cierto?, su conocimiento, su presentación, su capacidad de expresión verbal. Por eso el paciente va a evitar la situación, o si ya lo tiene que enfrentar, la mirada es baja, no mira al resto, la voz es hipofónica, existen limitaciones gestuales, normalmente hablamos, movemos las manos, la cara, los ojos, ¿no es cierto?, limitaciones gestuales, respuesta monosilábica, o si no, mutismo. Es más, podría saber mucho del tema, querría preguntar o aclarar una situación que puede ser dicha equivocadamente, pero por temor a ser criticado no dice nada. ¿Listo? La fobia social o TAS tiene 3 síntomas que son muy importantes, 3 esferas de síntomas que son importantes. Están los síntomas cognitivos, que se caracteriza por el temor a decir algo que resulte tonto o aburrido, obtener una expresión poco asertiva y no saber qué decir o hacer. Tiene síntomas en la esfera física, donde existe en el momento que se expone taquicardia, temblores, enrojecimiento facial, rubor, ¿no es cierto?, sensación de ahogo, sudoración y malestar abdominal. Y están la esfera de los síntomas conductuales con evitación de las situaciones sociales de mí. Imposible que yo hable en el seminario, imposible que yo dé el discurso de bienvenida, imposible, ¿no es cierto?, que yo haga la presentación. Entonces, la fobia social tiene una prevalencia del 3 al 13%, más frecuente también en mujeres. Se han dado cuenta que tanto ansiedad como depresión es más frecuente en mujeres, ¿no es cierto? Se presentan en la infancia tardía o en la adolescencia y son comórbidos, fíjense, con casi todos los otros trastornos de ansiedad, con el trastorno depresivo mayor, con el consumo de sustancias o alcohol, porque muchos hombres o mujeres no inseguros, tímidos, lo que hacen que es tomarse un par de tragos o más y luego pierden el miedo y comienzan a enfrentar las situaciones sociales. Es comórbido también con la bulimia y con trastorno de personalidad por evitación. La fobia social evoluciona a ser crónico y en general, si no hay un tratamiento, no va a remitir espontáneamente. Las causas, sí, son que ya desde niños son tímidos, inseguros, inhibidos en su comportamiento, poco sociables, ¿no es cierto? O bien han sufrido un maltrato y como consecuencia, o han sido bulleados y como consecuencia tienen miedo de expresarse socialmente. Las situaciones sociales, ¿sí?, comúnmente temidas, ¿sí?, las podemos ver en el TAS generalizado y en el TAS no generalizado. ¿A qué le temen más los pacientes con ansiedad social? Hablar en público. Esa es la primera evitación que tienen los pacientes. Luego evitan a ir a reuniones, evitan a ir a fiestas sobre todo, ¿sí?, en el TAS generalizado, y evitan iniciar una conversación, comer en público o escribir en público. Miren a todas las situaciones que pueden estar sometidos y que son evitadas, ¿no es cierto? La fobia social tiene consecuencias, sí, por supuesto, ¿no? Porque aunque sepa el tema, no opino, ¿no? Entonces, hay un bajo desempeño académico con estudios, muchas veces inconclusos, porque puede que esté en un grupo donde no le permitan que él no exponga, ¿no es cierto? Entonces, prefiere evitarlo. Limitaciones en el desarrollo vocacional y profesional, disfunción en la comunicación interpersonal y social, se reúne incluso con los amigos, pero no dicen nada, no opina nada. Los otros dicen esto, que bien, calladito.
Esto lo lleva además a dependencia financiera, porque si no termina una carrera, no termina sus estudios, probablemente seguirá siendo dependiente de la familia, y aparición de cuadros secundarios al trastorno como depresión, ideas suicidas, abuso de alcohol o abuso de otras sustancias psicoactivas. Fobia social, ¿no es cierto? Eso es más o menos animal. Mudo, no tengo voz, no tengo nada, mi cara está roja, me tiembla el cuerpo, comienzo a transpirar. Entonces, los criterios diagnósticos para el trastorno de ansiedad social, de acuerdo a nuestro DSM-5, nos van a decir que tiene que haber un miedo o ansiedad intensa en una o más situaciones sociales en las que el individuo está expuesto al posible examen por parte de otras personas. Algunos ejemplos son las interacciones sociales. Por ejemplo, cuando tiene que mantener una conversación, cuando tiene que tener una reunión con personas extrañas, o bien teme ser observado comiendo o bebiendo, o teme actuar delante de otras personas, por ejemplo, dando una charla. En los niños, la ansiedad se puede producir en las reuniones con individuos incluso de su misma edad, no solo en la interacción con los adultos. ¿Sí? El individuo tiene miedo a actuar de cierta manera o demostrar síntomas de ansiedad que se valoren negativamente. Es decir, que pueda ser víctima de humillación o de vergüenza, que se traduzca en rechazo o que pueda ofender a otras personas. Por ese motivo, las situaciones sociales casi siempre provocan miedo o ansiedad, ¿no es cierto? Y en los niños, la ansiedad se puede expresar con llanto, rabietas, quedarse paralizados, aferrarse, encogerse, o el fracaso de hablar en situaciones sociales. Yo no sé si ustedes han visto o les han relatado que vienen a visitar los tíos o hasta los abuelitos y los niños se esconden. No quieren relacionarse socialmente con nadie. Por eso es que las situaciones sociales se evitan o se resisten con miedo o ansiedad intensa. Los criterios también incluyen, fíjense, que estos miedos o la ansiedad, además de ser desproporcionados, ¿no es cierto?, a la situación realmente planteada, sea esta en el contexto de una situación social o socioeconómica o sociocultural, ¿no es cierto?, siempre va a ser desproporcionada, y luego la existencia del miedo o la ansiedad o evitación es persistente y dura típicamente 6 o más meses. Aquí está, que va a causar malestar clínicamente significativo y deterioro social, laboral, ¿no?, en todas las áreas importantes del funcionamiento. Y luego están los criterios de exclusión. ¿Listo? Entonces, aquí además nos ponen un criterio de especificación, solo actuación, si el miedo se limita a hablar o actuar en público. Este es un fluxograma, un algoritmo diagnóstico de los trastornos de ansiedad, ¿no es cierto? Si encontramos un paciente con síntomas ansiosos y discapacidad funcional, ¿no es cierto?, nos preguntamos, ¿también tiene síntomas de depresión severa o moderada? Si los tiene, tratamos la depresión, ¿sí? Porque, de paso, tratando la depresión, vamos a tratar los síntomas ansiosos, ¿no es cierto? Pero si no tiene depresión, me pregunto cuáles son los síntomas predominantes. Si la preocupación es incontrolable en varias áreas, le preocupa el dinero, le preocupan sus estudios, le preocupa el trabajo, le preocupa la familia, entonces evaluamos la presencia de un trastorno de ansiedad generalizada. Si los síntomas predominantes son de pánico intermitente, con ataques de ansiedad y evitación, ¿sí?, me pregunto, ¿tiene miedo de ser evaluado por terceros? Entonces se trata de una fobia social o un trastorno de ansiedad social. Si su temor es a una situación u objeto específico, entonces lo más seguro es que se trate de una fobia específica. Si tiene ataques espontáneos, ¿no es cierto?, crisis de taquicardia, alteración en la respiración y todo, entonces, ¿qué evaluamos?
trastorno de pánico. Y por otro lado, ya estas cosas que recuerden que este algoritmo es también porque antes se incluía dentro de los trastornos de ansiedad lo que es el TOC y lo que es el trastorno de estrés postraumático. Por eso es que ahora nos hemos quedado con el algoritmo solo en la mitad. ¿Listo? Muy bien. Y este pintor, Mario Quijada, nos presentó esta pintura, ¿no es cierto?, de las aguas turbulentas. Muy bien, chicos. Aquí hemos terminado a tiempo. Y sí, y tú me mandas la asistencia o la tomamos de una vez. Sí, ¿no? Porque como tenemos el tiempo. Ya está bien, entonces. Nos vamos a ir a la siguiente clase. Entonces, nos salimos de acá. Dejamos de compartir aquí.